Bienvenidos al Café de Ciencias Biológicas. Mi nombre es Isaac Ramírez Marrero, soy estudiante de doctorado en el programa de Ingeniería Química en UMass Amherst y seré el moderador del café de esta noche. Establecido en el 2011, el Café de Ciencias Biológicas está organizado por estudiantes, investigadores graduados de la Universidad de Massachusetts Amherst. Cada vez invitamos a expertos a compartir y discutir su investigación. Por lo general, organizamos estos eventos en la comunidad de Amherst, pero continuamos nuestros esfuerzos de manera virtual. Nos gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, el Programa Interdepartamental de Posgrado de Ciencias Biológicas, el Senado de Estudiantes de Posgrado y la Escuela de Posgrado de UMass. El café que estamos presentando esta noche es en colaboración con SACNAS, por eso yo estoy aquí. Una organización inclusiva dedicada a promover el progreso de chicanos, hispanos y nativos indígenas americanos a obtener una carrera en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Para la audiencia virtual, o los Zoomers, tómese un momento para familiarizarse con Zoom y tenga en cuenta que todos los miembros de la audiencia están silenciados. Haga clic en el emblema del globo para elegir el canal de idioma de su elección, inglés o español. Responderemos preguntas de la audiencia en momentos específicos durante la charla. Si tiene alguna pregunta, haga clic en preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla y escríbala. Si desea hacer una pregunta en voz alta, utilice la función de levantar la mano. Durante el periodo de preguntas y respuestas. También agradeceríamos mucho si llenara nuestra hoja de registro para que podamos seguir brindándoles café sobre los temas que deseas conocer. Hoy estamos muy emocionados de tener aquí a la doctora Patty Rodríguez Brennan para hablar sobre su trabajo de la evolución de la morfología reproductiva de vertebrados féminos y la importancia de la ciencia básica. La doctora Brennan tuvo su licenciatura en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozado en Colombia y después de graduarse se unió a la Casa Rodante Odisea, un queche de 98 pies que investiga las poblaciones de mamíferos marinos alrededor de las Islas Galápagos. Ella completó su PhD en la Universidad de Cornell y realizó su postdoctorado en la Universidad de Yale. Ella no es ajena a los medios, dando entrevistas con una amplia variedad de publicaciones y estamos muy emocionados de tenerla de regreso para escuchar sobre su trabajo actual. Gracias por compartir con nosotros. ¿Algo con que quiera decir antes de empezar? No, empecemos de una vez. Pues vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es la ciencia básica o fundamental y cómo esto compara con la ciencia aplicada? Pues vamos a ver, aquí tengo un diagrama. Oh, no, ya. Ya, aquí vamos. Entonces, este diagrama es como una ilustración de la relación entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. La ciencia básica es, digamos que la base del conocimiento, de nuestras ideas de cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas a nuestro alrededor. Y la ciencia aplicada son los productos que podemos utilizar y que, digamos, tienen un beneficio directo para la sociedad. Por ejemplo, avances médicos o productos que pueden tener un valor en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de las personas piensan que cuando uno está haciendo ciencia, tiene que hacer ciencia aplicada, porque es ese tipo de ciencia que se ve como más importante, ¿no? Por ejemplo, cómo vamos a curar el cáncer. Y obviamente, pues eso es una pregunta bastante importante y tiene que ser estudiada. Pero lo que quiero mostrar con este diagrama es que la relación entre esas aplicaciones, por ejemplo, cómo curar el cáncer, se basa en nuestro conocimiento de cómo funcionan las cosas de una manera muy fundamental. Entonces, si no tenemos una base grande, una base amplia, de simplemente tener curiosidad de entender cómo funciona el mundo y especialmente en la biología, no vamos a poder desarrollar esas aplicaciones. Louis Pasteur tenía una analogía que era, él decía que la ciencia básica era el árbol y la ciencia aplicada eran los frutos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si no, digamos, nutrimos el árbol,
no van a haber frutos, ¿no? Entonces la idea es la misma con esta idea de la pirámide, que si no tenemos una base amplia, esas aplicaciones no van a estar. Y en la mitad tengo una banda amarilla que se llama la ciencia Translational Science, que es como la que está en la mitad de la básica y la aplicada. Y ahí es donde digamos que el gobierno gasta muchísimo del dinero que va a investigación, que es para desarrollar aplicaciones específicas con base en nuestro entendimiento del mundo natural. Gracias. Me encanta la analogía con el algoritmo. Uh-huh. Se describe a sí misma como una bióloga evolutiva. Por si acaso, hice las traducciones, traté lo mejor posible. Okay. Bióloga evolutiva, ecologista comportamental y morfóloga genital. Puedo hacer la traducción en inglés. ¿Cómo encajan estos campos en la ciencia básica? Pues básicamente, cuando hablamos de biología evolutiva, la biología evolutiva ha demostrado tener una aplicación absolutamente increíble en todos los aspectos de la vida humana. Los métodos filogenéticos, por ejemplo, que son los que utilizamos y que se desarrollaron en el estudio de la evolución para entender las relaciones entre organismos. Esos mismos métodos se pueden utilizar con mucho éxito para hacer aplicaciones, por ejemplo, en casos legales. Entonces, hace unos años hubo un caso, que fue el primer caso en el que se utilizaron métodos filogenéticos para básicamente hacer un juicio de un hombre que fue acusado, un médico que fue acusado de inyectar a su novia con el virus del AIDS, del SIDA. Y la forma en que descubrieron que sí lo había hecho fue utilizando métodos filogenéticos para darse cuenta que los tipos de virus que ella tenía derivados del SIDA eran virus que eran más relacionados a uno de sus pacientes del médico. Y entonces eso permitió que legalmente eso se aceptara como prueba y evidencia. Entonces, digamos que esa es una aplicación muy directa del sistema evolutivo. Y en la parte reproductiva, la morfología reproductiva, pues obviamente tiene mucha influencia en aplicaciones, por ejemplo, para la inseminación artificial, para la producción de diferentes animales en fincas agropecuarias e incluso para los humanos. Gracias. Ahora, ¿podría explicar cómo Luz hace investigación en cada uno de estos campos y cómo los ha conectado con su propio camino de investigación? Pues lo que pasa es que mi camino de investigación no es un camino, sino más bien como un laberinto, porque no fue una línea directa. O sea, yo no empecé con un plan para decir, voy a terminar haciendo esto. Y la verdad es que la mayoría de los científicos nunca tenemos un plan así. Y pasan muchas cosas inesperadas, digamos, que nos llevan a hacer cosas diferentes. Entonces, yo soy bióloga marina, me trabajo como bióloga marina, y que básicamente zoología, ¿no? Zoología y botánica marina y aprender, digamos que memorizar también muchas cosas de los peces, las algas, etc. Pero yo estaba fascinada todo el tiempo con la fisiología, que la fisiología es básicamente cómo funcionan las estructuras del cuerpo de los animales. Y entonces me encantaba ese asunto y empecé a trabajar con delfines y ballenas mientras estaba todavía terminando mi bachelor's en Bogotá. Y estaba básicamente estudiando el tema de la fisiología de buceo de estos animales, porque ellos bucean y mantienen, digamos que no respiran mientras que están buceando, y eso cambia mucho la forma de su fisiología cardíaca. Entonces empecé a hacer un proyecto para entender su funcionamiento cardíaco y eso me hizo interesar mucho pues en la parte más morfológica, pero también en la investigación. Y entonces ahí fue que me fui a vivir a este barco que describías, donde estuvimos en las Islas Galápagos un año, básicamente haciendo monitoreos de las poblaciones de cachalotes que viven en las Galápagos que hay. Ahí es donde pasan las hembras de cachalotes y luego los machos que viven normalmente en los pueblos vienen para parearse con las hembras. Y fue una experiencia obviamente increíble. Y en ese proceso empecé a interesarme mucho por el comportamiento, porque tuvimos unas observaciones de comportamiento bien interesantes.
Entonces, tuvimos una observación en un momento en que yo era una de las biólogas del barco y se suponía que yo tenía que identificar todas las especies que veíamos. Y en un momento tuvimos un avistamiento de una ballena picuda. Y las ballenas picudas son ballenas que bucean muy, muy profundo y uno nunca las ve cuando salen a la superficie, sino que ellas salen, respiran y otra vez vuelven y bucean bien profundo. Entonces, uno normalmente escribe una ballena picuda, pero no sabemos la especie. Pero un día nos encontramos una ballena picuda con un bebé. Entonces, como el bebé no podía bucear, estaban en la superficie todo el tiempo y yo saqué todas mis guías de mamíferos y empecé a buscar y no la encontraba, o sea, no encontraba la especie. Yo dije, pero pues esta especie no está, ¿cómo puede ser? Y cuando regresé al puerto, contactamos a un investigador en California, que es un experto en ballenas picudas, y le enviamos las fotos que habíamos tomado, a ver si él nos podía decir qué era. Y cuando nos respondió, nos dijo, no tengo ni idea qué es. Y nosotros, ¿qué? ¿Pero cómo? Y empezamos a averiguar y resulta que era el primer avistamiento de una ballena picuda que había sido escrita únicamente por su cráneo. Entonces imagínate lo que eso significa para una persona, un biólogo que está en el océano y hay una ballena picuda. Esas ballenas son enormes, o sea, son de 5 o 7 metros. ¿Cómo puede que haya una ballena por ahí nadando que nadie la haya visto? O sea, fue algo increíble. Entonces, ahí fue, digamos, como el factor decisivo que me hizo meter a fondo en la parte de investigación. Porque fue una experiencia increíble descubrir algo que era completamente nuevo, ¿no? Que nadie lo había descrito anteriormente. Entonces, eso fue lo que me hizo decidir que quería hacer un PhD en biología y vine a los Estados Unidos y pues apliqué a la Universidad de Cornell y terminé en Cornell. Entonces, ahí hice mi PhD en comportamiento, hice investigación en comportamiento de apareamiento y de sistemas de reproducción sexual en una ave específica que vive en Centroamérica y en Sudamérica. Y pues cuando estaba en esas, estaba viéndolos y los vi aparearse. Y cuando se aparearon, me di cuenta que el macho tenía un pene. Y la mayoría de las aves no tienen penes. Por eso es que nadie habla de los penes de las aves, porque la gran mayoría de las aves no tienen. Pero en este caso, pues yo lo vi y dije, pero ¿cómo es que yo nunca he escuchado nada que algunas aves por lo menos tienen penes? Entonces terminé escribiendo una propuesta para hacer mi postdoctorado investigando los genitales de las aves. Y pues me dieron los fondos y entonces ahí fue que cambié completamente mi carrera de lo que venía haciendo, que era más, digamos, fisiología y comportamiento, y luego para hacer totalmente morfología. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo un montón de animales que se han muerto por diferentes razones. Yo colaboro con muchos científicos que estudian animales muy diversos y ellos me envían las muestras porque pues normalmente muy pocas personas, no, realmente nadie estudia a fondo los genitales de los vertebrados, entonces me mandan muestras y yo simplemente las proceso en mi laboratorio, hago las disecciones, tomo las medidas, y eso es básicamente lo que hacemos. Entonces paso ahora todo el tiempo, ya no voy a las Galápagos, ya no estoy en el campo, ahora estoy casi siempre en el laboratorio haciendo disecciones. Una pregunta, ya no está en el programa. ¿Cuán grande es su grupo? Porque es que usted es la sola, tiene un grupo de estudiantes. Sí, pues yo trabajo en Mount Holyoke College, que es un college donde no tenemos un programa de posgrado, o sea, no tenemos masters ni PhDs, pero tengo muchos estudiantes de undergrad, normalmente hay como 5 a 8 en mi laboratorio, pero siempre trabajo con postdocs. Entonces, ahora tengo una postdoc, Dr. Rachel, que es la que me ayuda a manejar todos los proyectos. Entonces, es un sistema que funciona bastante bien. Sí, los undergrads son algo que tú puedes, es un molde que tú puedes hacer de ellos lo que tú quieres. Yo tengo 5. Sí sé
yo le saco mucho provecho a mi undergrad, no solamente para hacer ciencia, sino para hacer mentoría también, perdón. Ahora, ¿puede dar algunos ejemplos de casos en los que la ciencia aplicada se basó en conocimiento creado por la ciencia básica? Ah, sí, totalmente. O sea, ok, mi ejemplo favorito es un grupo de investigadores que estaban estudiando el crecimiento en las ratas. Entonces, lo que hicieron fue, tenían un experimento en el que separaron a los bebés de las mamás, porque querían controlar muy bien toda la situación para poder ver cuál era el ciclo de crecimiento que se activaba en los bebés. Y resulta que cuando separaron a los bebés de las mamás, los bebés dejaron de crecer. Entonces ellos dijeron, no, pero ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Y empezaron a investigar y se dieron cuenta que lo que pasaba era que la mamá rata lame a los bebés. Los está todo el tiempo lavando, limpiando, y los lame. Y ese estímulo mecánico es lo que prende el ciclo de crecimiento. Entonces, si eso falta, los bebés no crecen. Entonces lo que hicieron fue contratar un poco de undergrads para que estuvieran en el basement con cepillos de dientes, cepillando a los bebecitos varias veces al día. Y resulta que los atacaron políticamente y un político dijo, oh, es el colmo que estemos gastando plata en hacerle cosquillas a los bebés ratas. Eso es una pérdida de tiempo y de plata. Y resulta que ellos fueron a una conferencia sobre crecimiento a presentar sus resultados y en esa conferencia había una obstetra que estaba ahí sentada y ella inmediatamente pensó y dijo, ay, ¿y será que esto funciona con los bebés humanos también? Porque en ese momento el tratamiento que se le daba a los bebés prematuros era que se ponían en una caja y no se tocaban, porque todo el mundo estaba preocupado que le iban a dar infecciones, porque no tenían el sistema inmunológico bien desarrollado. Entonces, los dejaban en una caja y no los tocaban. Y la mayoría se morían. No, los bebés prematuros no les iban bien. Pero ella, ahí sentada en esa conferencia, se le ocurrió intentar un experimento para hacer esto con humanos y de ahí nació la técnica de masaje infantil, que es lo que utilizamos ahora, ahorita con los bebés prematuros. O sea, un bebé prematuro nace y tienen voluntarios y gente que los carga todo el tiempo, que los toca, porque resulta que esa estimulación mecánica es lo que prende el ciclo de crecimiento en los humanos, tanto como en las ratas. Ahora, no hay manera que las personas que estaban estudiando las ratas hubieran podido predecir que su investigación iba a tener semejante impacto. O sea, ha salvado miles y miles de vidas, han ahorrado millones y millones de dólares en gastos de salud, pero ellos no lo hubieran podido predecir, porque esa es la cuestión con la ciencia básica, es que uno no sabe para dónde va a ir, ¿no? Sino que uno hace el trabajo y luego otra persona, otro investigador, puede encontrar las conexiones y llevarlas límites. Excelente historia con cuanto a cómo podemos relacionar todo esto a la ciencia básica. Usted trajo el tema de que el político, de que como porque es una pérdida de tiempo. ¿Cómo podemos dirigirnos a esa gente o simplemente defender la práctica de la ciencia básica? Sí, esa es una pregunta bastante compleja. El ámbito político puede ser bastante complicado y de hecho hay políticos que admiten totalmente que ellos hacen estos ataques simplemente para ganar apoyo dentro de sí, las personas que votan por ellos, porque ellos no necesariamente creen que es verdad que la ciencia básica es inútil, ni mucho menos. Pero realmente la cuestión para mí, lo que es más importante es que los ataques en las ciencias básicas revelan que hay una falta de conocimiento y de entendimiento de cómo funciona la ciencia. Porque entonces si yo te explico a ti, ok, tú no vas a tener una aplicación si no tienes ciencia básica, o sea, simplemente no existe. Yo dicté una clase cuando estaba trabajando en UMass, de hecho, en la que le decía a mis estudiantes, busquen una aplicación
y devuélvanse y traten de buscar la raíz de la ciencia básica donde se originó esa aplicación. Porque todas las aplicaciones, absolutamente todas, tienen un origen en la ciencia básica. Entonces, era un proyecto, digamos, bastante interesante, pero a veces muy complejo, porque a veces no es solamente una línea directa, ¿no? Sino que hay muchas fuentes que entran ahí. Pero explicar eso en general al público es difícil. O sea, es no es como una línea que te va a sonar muy bien cuando te hacen una entrevista en la radio o algo así. Tú tienes que tener, digamos, que el tiempo para explicarlo y tener una conversación de cómo funcionan este tipo de cosas. Pero hay un ejemplo ahora, incluso que es uno de los ejemplos más fundamentales, que es con CRISPR, la tecnología de CRISPR que permite editar ADN. Y la tecnología de CRISPR va a cambiar de una manera fundamental, ya ha cambiado de manera fundamental nuestro destino humano. Pero ese CRISPR se desarrolló de un proyecto de ciencia básica donde ellos estaban tratando de descubrir cómo las bacterias se defienden contra los virus. Punto. Esa era la pregunta. ¿A quién le importa? Pues a las bacterias, obviamente, pero entonces, al entender ese ciclo, cómo podían las bacterias evitar los virus, eso fue lo que permitió que saliera CRISPR. Perdón. Ya que estamos hablando mucho de la ciencia básica, un tema estudiado en la ciencia básica es la selección sexual y cómo es una fuerza de evolución. ¿Podría describir la selección sexual? Sí, la selección sexual era la pesadilla de Darwin por mucho tiempo. Porque Darwin desarrolló la idea de la selección natural, que es básicamente atributos que tienen los organismos que les permiten sobrevivir mejor comparado con otros organismos de su misma especie. Entonces, eso puede ser que tú eres mejor encontrando comida o que te puedes esconder mejor en la noche, entonces los depredadores no te encuentran, ese tipo de cosas. Eso es selección natural. Entonces, él predijo que los organismos van a evolucionar atributos que incrementan su supervivencia. Pero resulta que él se quedó mirando a un pavo real y él decía, pero esto no aumenta su supervivencia, ¿no? Obviamente un pavo real, un macho, con esa cola que tiene tan increíble, pues se lo comen los tigres mucho más fácil, porque tiene una cola muy pesada y no puede escaparse tan rápido. Y es obviamente muy conspicuo, ¿no? Muy fácil de ver. Entonces, Darwin salió él mismo con su propia explicación, que tiene que ver con que esos atributos de esos organismos evolucionan porque les dan una ventaja en el apareamiento y en la reproducción. Entonces, la cola del pavo ha evolucionado porque a las hembras de los pavos les gustan las colas grandes y con puntos de colores. Entonces, es básicamente entender cuáles son esos atributos que evolucionan de una manera un poco no intuitiva, ¿no? Porque uno dice, pero esto, y tú ves, es que uno lo ve todo el tiempo, si tú ves cualquier documental en PBS o en el Disney Channel, hay muchos animales, muchas aves, por ejemplo, que hacen unos bailes completamente ridículos, que estoy aquí, estoy acá. Y pues en circunstancias normales eso no tiene ningún sentido, porque pues te va a encontrar cualquier depredador y te comen. Pero son cosas que evolucionan, porque realmente lo que importa no es qué tanto sobrevives, sino qué tanto te apareas y qué tantas copias de tus genes pasan a la siguiente generación. ¿Cómo estamos en tiempo? ¿Queda más? ¿Tiempo para...? You might want to skip the first vignette questions and then just go to or don't skip the vignette, skip the Q&A and go to the second vignette and then we'll do the. Okay. Should I ask? ¿Alguna pregunta más del? Sí. My Spanish is just so bad. I'm thanking you, but I'm going to. Absolutely. Goodbye. Ya que estamos hablando de evolución, ¿qué es la coevolución y cómo se relaciona con la morfología de los genitales masculinos y femeninos? La coevolución es básicamente la idea de que un atributo en una especie o en este caso entre machos y hembras puede causar una respuesta en el otro sexo.
si tiene algo que ver directamente con la reproducción. Entonces, por ejemplo, dentro de los pavos, que estábamos hablando de los pavos tienen una cola larga, las hembras tienen que evolucionar una respuesta donde a ellas les gusta la cola larga, o si no, la cola no se va a seguir alargando. Entonces, eso hay una coevolución entre el atributo del macho y la preferencia de la hembra. Pero resulta que los genitales son una parte muy fundamental del apareamiento, que realmente no lo hemos estudiado mucho por razones que yo francamente no entiendo porque me parecen muy interesantes. Pero lo que pasa ahí es que como tienen que tener una interacción mecánica, los órganos genitales, porque literalmente los órganos intromitentes de los machos tienen que ir entre las vaginas de las hembras. Entonces, esa interacción mecánica hace que cualquier cambio en el órgano intromitente del macho tiene que tener alguna respuesta en la vagina de las hembras. Entonces, esos ciclos de respuesta a veces se pueden volver un poco negativos, un poco como armamentistas, y puede ser que los machos lleguen a evolucionar atributos que pueden causarle daño a la hembra, por ejemplo, espinas en el pene, o brochitas que remueven el esperma de otros machos con los que la hembra se ha apareado. Sí, es bastante sofisticado. Y entonces, en esos casos, pues esos tipos de coevolución son coevoluciones que se deben a conflictos. Es como cuando hay un desacuerdo del macho y la hembra acerca de las decisiones reproductivas, ¿no? Pues vamos a brincar las preguntas de este segmento, pero si las tienen, por favor, ponlas en el chat y después las leemos. Hablando de los genitales de animales, ¿cuánta investigación se ha realizado enfocada a los genitales de animales machos en comparación con los genitales de las hembras? Y si hay discrepancias, ¿cómo ha cambiado? Sí, pues desde los 1800, los biólogos hemos sabido que los genitales de los machos son súper variables y de hecho se han utilizado para taxonomía, o sea, para clasificar especies como especies, sobre todo en insectos, porque hay especies que son igualitos por fuera. Tú los ves y los machos son igualitos, pero les miras su órgano intromitente y es completamente diferente. Entonces, ahí es que se sabe qué especie es. Y eso lo sabemos hace mucho tiempo. En el 85 hubo un libro que se publicó sobre el estudio de los genitales en animales y la selección sexual. Y realmente puso bastante énfasis en los órganos de los machos, porque los órganos genitales de los machos tienden a ser súper variables y también pues, son externos, entonces son muchísimo más fáciles de ver, más fáciles de estudiar. Y en ese libro el autor básicamente dijo, y las hembras son más bien uniformes. Y como con esa pequeña frase de que las hembras son más bien uniformes, como que las hizo sonar como que si fueran totalmente aburridoras. Entonces, por muchísimos años hubo muy poca investigación examinando los genitales de las hembras. Y un artículo que se publicó en el 2013 hizo un análisis de los papers que se han publicado sobre eso y mostró que es como el 5% eran solo de hembras y el resto son de machos o hembra y macho juntos, pero la gran mayoría son los machos. Y una colega mía hace poco volvió y hizo el mismo análisis, han pasado ya 10 años y estamos en las mismas, nada ha cambiado. Honestamente me sorprende escuchar que todavía no se ha hecho el cambio. Y tampoco me sorprende que el estudio de hembra fue dictado por un varón. Pero otro tema. Usted ha estudiado una gran variedad de animales diferentes. ¿Nos puede decir qué tipo de grupo ha estudiado y cómo terminaste estudiándolos? Sí, ay, mira, se me olvidó poner la diapositiva de la coevolución. Pero bueno, aquí, esta. Entonces, ¿qué es lo que puse acá? Los genitales de las hembras son muy diversos. La foto que está aquí en la mitad, ¿sí? Así. Esta foto son, digamos, modelos de la parte interna
de lo que se llama el lumen de la vagina de las hembras en todos estos vertebrados que están ilustrados acá. Entonces, en patos, en alpacas, en delfines, en serpientes, en tiburones y en murciélagos. Y como se pueden dar cuenta, la variación en las hembras es absolutamente increíble. O sea, no son aburridoras para nada. Entonces, si hay algo que se tienen que acordar al final de este café, es que los genitales de las hembras son absolutamente increíbles y diversos y súper interesantes. Entonces, lo que me preguntabas al principio, el grupo que yo decido estudiar es básicamente el grupo del que tengo las suficientes muestras para hacer un análisis, para hacer un artículo. Entonces, hay veces que tengo especímenes en mi congelador por, qué sé yo, 4 años, 5 años, pero en algún momento ya tengo suficientes, entonces ya puedo hacer un análisis formal y ahí escribo el artículo. Entonces, por eso es que hay tanta diversidad de animales, porque a mí no me gusta matarlos para colectar muestras. Entonces tengo que esperar que alguien más esté colectando para su trabajo y me envíen los genitales. Entonces, en el medio son moldes que... Son moldes de silicona. Sí, utilizamos silicona dental, que se cura muy rápido, como en un par de minutos, y toma una impresión interna de la forma de la vagina de la hembra. Ya que tenemos el visual aid, ¿podría describir la forma básica y las funciones de los genitales femeninos y masculinos y cómo difieren de los genitales humanos? Realmente no hay una forma básica. Digamos que la variación es enorme. Entonces, en las hembras, por ejemplo, muchas veces hay una cámara sola, pero siempre hay 2 oviductos, que son como los puntos donde entra el esperma para ir a fertilizar sus huevos. Pero en muchas especies, como pueden ver en esta foto, no hay solamente una cámara, sino que la cámara se bifurca, se divide, y entonces tiene 2 ramas que pueden salir, y cada una de esas ramas va a los oviductos. Pero también mis ejemplos favoritos son los que también están acá, que son las vaginas, que son supremamente complejas. Entonces, por ejemplo, esta es una vagina de un pato, y estas son vaginas de delfines. Y lo que se pueden dar cuenta es que los delfines, igual que los patos, tienen vaginas muy complejas, donde las hembras tienen espirales y como barreras, digamos, para la cola. Entonces, pues son muy diversas. Y los machos, igual, o sea, los machos tienen órganos intromitentes, pero los órganos intromitentes pueden evolucionar, bien sea de tejido en la región de lo que se llama la cloaca, que es la región genital, digamos, pero también hay especies donde los machos utilizan sus brazos, como los pulpos, o utilizan pedipalpos, que son como apéndices especializados. Utilizan digamos que cualquier parte del cuerpo puede eventualmente convertirse en un pene en los machos. Entonces la diversidad también es bastante amplia. Y en los mamíferos específicamente, por ejemplo, hay la mayoría de bueno, no la mayoría, pero muchas especies de mamíferos tienen huesos en el pene. Es un hueso que se llama el báculo. Los chimpancés lo tienen, pero los humanos lo perdimos. La otra cosa que tenemos es que también hay muchas especies con espinas en el pene. Los chimpancés tienen espinas en el pene, pero los humanos también las perdimos. Y el pene en los humanos es no realmente muchísimo más largo, pero sí es muchísimo más ancho, dado el tamaño del cuerpo, que en otras especies de primates. Entonces es una pregunta interesante porque en las hembras, en primates, las hembras humanas también tenemos una vagina de diámetro bastante grande. Entonces, ¿por qué puede ser eso? ¿No? O sea, ¿qué tenemos los humanos que es diferente? 2 cosas. Somos bipedales y tenemos bebés que son enormes. O sea, la cabeza de un bebé humano es absolutamente enorme. Es la cabezota más grande que tiene que salir por un canal vaginal en cualquier lado. Entonces, eso ha creado selección para que las hembras tengan un canal vaginal más grande para que pueda salir el bebé, puedan hacer el bebé.
Entonces las hembras amplían su canal vaginal y los machos tienen que ampliar su pene para empatar, porque nosotros tenemos un tipo de cópula que se basa en la fricción para la eyaculación, como muchos otros mamíferos. Entonces, si no empata, pues no va a funcionar el apareamiento. Entonces, el macho, digamos que no es que los machos empezaron a tener penes grandes, es que las hembras empezamos a tener vaginas grandes y los machos tuvieron que empatar. Un excelente ejemplo de por qué deberíamos estudiar primero la morfología de las hembras en el de los machos. Totalmente. Sí. Y usted tocó en esto un poquito antes, pero ¿cómo específicamente se estudia los genitales de las animales hembras? Sí, pues esta técnica que utilizamos acá, pues que esto es, no sé si puse el de la, sí, aquí está. Esta técnica que usamos nosotros se basa en este paper que lo escribió una obstetra en los 90s. Y ella hizo estos modelos de vaginas humanas. ¿Alguno de ustedes había visto una vagina humana? En la parte de adentro, no, porque siempre la pintan como un cilindro, ¿no? La ponen así como derechita. No tiene nada que ver, esta es la forma de la vagina realmente. Y esto lo hizo ella con sus pacientes en su oficina. Hizo estos modelos también con silicona, pero en los 90, digamos que no había una manera de cuantificar la variación de la forma, ¿no? Entonces ella lo hizo como muy cualitativamente, simplemente dijo, algunas vaginas tienen forma de gota de lluvia, otras tienen forma de gusano, otras tienen forma de almendra, pero realmente no pudo hacer nada cuantitativo porque las técnicas, digamos, no existían. Pero en mi laboratorio, Oh, I'm sorry. I think that's the thought, go ahead. En mi laboratorio utilizamos una técnica, aquí les estoy mostrando con los penes y las vaginas. Aquí encima están las vaginas, esto es una especie de serpiente, y este es el pene de los machos. Ustedes pueden ver ahí las espinotas que tienen, ¿no? Entonces en las hembras sacamos la vagina, la rellenamos con silicona, hacemos un modelo en 3D. Y con los machos inflamos el hemipene con vaselina, para que se vea como se ve cuando se están apareando, y hacemos un modelo en 3D. Y luego utilizamos un método computacional de 3 dimensiones que nos permite cuantificar la variación en la forma. Entonces les voy a mostrar este ejemplo, pues simplemente porque es bastante claro. Esto lo que nos está dando es, cada espécimen es un individuo de esta especie de serpientes que se llaman Morrow water snakes. Los rojos, los cuadraditos rojos son hembras maduras reproductivas. Y los puntitos azules son hembras que son más jóvenes y más pequeñas. Entonces ahí se pueden dar cuenta que la forma, o sea, todos los puntos rojos están aquí, todos como congregados en un mismo lado. Y los puntos azules están todos aquí. ¿Qué quiere decir? Que la forma de esos puntos azules es diferente a la forma de los cuadrados rojos. Y es diferente como se ven en estos puntos acá. Entonces, los cuadrados rojos son esta nube que se ve en puntos morados, que es mucho más ancha y tiene una bifurcación hacia arriba, mientras que los puntos azules son mucho más angostos y no tienen esa bifurcación. Entonces, eso nos dice que cuando la hembra madura, la forma de su vagina está cambiando para adquirir una función reproductiva. Y podemos utilizar luego parámetros para decidir si esto, cómo se asocia, por ejemplo, parámetros de la vida de esta especie específicamente. Entonces, ahora sí tenemos una manera de estudiarlo, pero antes no. Gracias. ¿Y ha podido identificar patrones amplios en los taxones animales en relación con los genitales femeninos? Por lo menos. Pues realmente eso es, digamos, lo que estoy haciendo ahora. Entonces ahora tengo un grant que es para examinar esa pregunta en las serpientes. Porque como les mostré ahora, en los machos muchas veces hay unas espinas enormes y hay variación en el tamaño y en la forma de los genitales y también en las hembras. Pero realmente es muy poco lo que se ha hecho en términos comparativos, digamos, mirando diferentes especies dentro de un mismo grupo
para tratar realmente de entender cómo se genera esa variación y qué parámetros están asociados con esa variación. Entonces, tal vez como en unos 2, 3 años voy a tener una respuesta, pero por ahora lo que sí puedo decirte es que muchas de las especies que he examinado, lo que he encontrado es que las vaginas son absolutamente increíbles, tienen una variación increíble, siempre encuentro algo que me sorprende, algo diferente que nadie sabía. Entonces creo que eso es lo único predecible que tengo ahora, es que ya sé que cada vez que voy a mirar una vagina de una especie diferente, voy a encontrar algo nuevo. ¿Y por qué escogió serpientes para hacer el estudio? Porque las serpientes son uno de esos grupos en los que se utilizaban las características de los machos, del pene de los machos, para identificar especies que son igualitas por fuera. Entonces ya sabíamos que hay mucha diversidad en ese campo. Y entonces, por ende, tiene que haber diversidad en el lado de las hembras. Y por lo que te decía que algunas especies tienen espinas, pero otras no. Entonces, ¿qué hacen esas espinas a la hembra? Porque obviamente si tú te vas a parear con un macho que tiene espinas en el pene, pues tú vas a necesitar un tipo de tejido diferente que si te apareas con un macho que no tenga espinas. Entonces, esa es, digamos, que la mayor razón por la que escogimos serpientes. Y por último, ¿qué sigue por usted en respecto a su investigación? Ya tocó un poquito en esto. ¿Qué preguntas para responder aparte? Pues resulta que uno no puede mirar demasiadas vaginas sin encontrarse con los clítoris. Entonces, más recientemente mi investigación ha empezado a mirar también los clítoris de las hembras, de los vertebrados, porque resulta que sabemos relativamente muy poco, especialmente de especies que no son modelos de laboratorio. Y a mí me interesa mucho el tema porque es una pregunta bastante fundamental de entender la biología reproductiva de una hembra. Entonces, por ejemplo, pues las preguntas que he puesto acá, ¿no? Es el único órgano, aquí lo estoy mostrando en un humano. Esta es la vejiga, esta es la vagina, el útero, esto es una vista lateral, y aquí está el clítoris, y esta es la parte del clítoris que se ve afuera, es pequeñita, pero la base del clítoris es absolutamente enorme y llega hasta donde se pega en los huesos de la pelvis, ahí es donde se ancla el clítoris, que es donde se ancla el pene, igual. Entonces la pregunta es, bueno, si este órgano siempre está ahí para dar placer, ¿es el mismo, está haciendo lo mismo en otras especies? Hay personas que han sugerido que no, que simplemente está ahí porque es homólogo con el pene, y entonces las hembras tienen clítoris porque los machos tienen pene. Yo estoy en total desacuerdo. Pero entonces hay que buscar la evidencia, ¿no? De cómo está funcionando. Y hace poco publicamos un artículo sobre la morfología del clítoris de los delfines, porque hicimos un trabajo, hemos trabajado mucho con las vaginas de los delfines. Y resulta que los delfines tienen un clítoris enorme, enorme, y está en la entrada de la vagina, o sea, está en un lugar donde el pene lo va a estimular durante la cópula. Pero resulta no solamente el pene, porque en los delfines hay una gran frecuencia de sexo homosexual. Y las hembras se estimulan las unas a las otras con sus aletas o con sus picos y tienen sexo homosexual todo el tiempo por razones sociales, ¿no? Ellas tienen unas aleaciones con otras hembras bastante fuertes. Entonces es como empezar a entender un poco la evolución del placer y del placer femenino y de las hembras en otras especies del reino animal. Y también el año pasado publicamos un paper en el que describimos que las serpientes también tienen un clítoris, que realmente por mucho tiempo no se sabía. Y lo que es interesante para mí es que, por ejemplo, en esas especies que te decía que tienen espinas, pues si el macho tiene espinas, las hembras deberían desarrollar una aversión al apareamiento, porque si te duele, tú no te vas a querer ir a aparear otra vez, ¿no? Pero si tienes un clítoris y el apareamiento estimula el clítoris y te produce placer, puede ser que eso contrarreste la posibilidad de que exista una aversión, que pueda evolucionar una aversión. Ahora no sabemos todavía si los clítoris de las serpientes son funcionales o no. Pero parece que sí, lo mismo que en los delfines tienen tejido eréctil que se infla con sangre y tienen unas terminales nerviosas bastante bien desarrolladas. Entonces, pues será interesante ver qué pasa en el futuro si podemos tratar de entender un poco esta pregunta. De acuerdo completamente. ¿Tenemos tiempo para hacer preguntas? Sí.
¿Preguntas del Zoom o aquí? I have a question. I don't know if this is lost in translation, but how do you collect your samples? No sé si hay I get them from other people. en traducción, Yeah, pero so ¿cómo they colectan collect las them. muestras? Ellos las colectan y me las mandan. Y me las mandan congeladas y yo las proceso en mi laboratorio. Pero todos, por ejemplo, los delfines fueron todos animales que se varaban en las playas y se mueren. Y nos colectan NOAA, colecta los órganos para nuestra investigación. ¿Cómo saben enviarlos a usted? ¿Cómo tiene su anuncio por ahí? Oh, no, yo le mando correo, yo mando, no sé, 30 correos a la semana a diferentes investigadores a ver de dónde sale. Estoy siempre comunicándome con los zoológicos y con los museos, con quienes colaboro también para que me manden especímenes. A follow-up question to the collecting the samples for the human paper, for that, was that cadavers? Was that like, was it No. 3D modeling? No, El paper no, de eso humanos, fue- esas muestras se recogían de Eran cadáveres. sus pacientes vivas y ella pidió una autorización para hacer modelos y los hizo con las pacientes. ¿Tú crees que hay una correlación entre cuán grande es un clítoris y cuánto sexo tienen? Como que Totalmente, Ah, creo sí, que sí. sí, pero no tengo los datos todavía, pero por ejemplo, es que hay muy pocas especies que tienen sexo por razones que no sean reproductivas, ¿no? Pero por ejemplo, el otro ejemplo son algunos de los primates, por ejemplo, como los bonobos. Entonces, los bonobos tienen una organización social donde las hembras son las dominantes y es porque forman alianzas entre ellas, ¿no? Para dominar a los machos. Parte de esas alianzas es sexo homosexual. Ellas están teniendo sexo con sus otras amigas todo el tiempo y tienen unos clítoris absolutamente enormes. Pero el problema es que hay que buscar más datos, hay que buscar más información, pero hay otras razones por las que el clítoris también es grande, ¿no? En algunas especies, por ejemplo, es porque las hembras están haciendo más difícil que los machos identifiquen que son hembras. Entonces es como una manera de esconderse, digamos, de no hacerlo muy obvio que ellas son hembras, entonces el clítoris básicamente crece tanto que se asemeja a un pene en su tamaño. wow, brutal, gracias. Gracias por todas las preguntas. Vamos a movernos a la tercera viñeta, un poquito más personal. ¿Cómo ha sido su camino en la academia y qué te llevó a centrarse en los genitales animales femeninos? Sí, pues como te conté, terminé haciendo mi doctorado en la Universidad de Cornell y luego escribí un grant para hacer un postdoctorado. Y ese postdoctorado lo hice en la Universidad de Yale y en la Universidad de Sheffield, en Inglaterra, donde estaba pues una de las personas que era uno de los más expertos en la selección sexual postcopulatoria en las aves, o sea, lo que pasa después del apareamiento. Y pues en ese tiempo hice mucho de este trabajo. Y resulta que lo que pasó fue que yo estaba en el laboratorio y yo estaba pensando primero mirar a los penes, porque eso fue, digamos, que la motivación inicial, fue ver ese pene en el tinamú que yo estaba estudiando para mi PhD. Pero resulta que los tinamús son imposibles de capturar, de conseguir, porque son, digamos, realmente muy raros, ¿no? Pero los patos también tienen penes. Entonces, cuando estaba en Inglaterra, me fui a una granja donde tenían patos que los vendían para comida y eso. Y fui, compré un par de patos y los traje al laboratorio para hacer la disección y aprender, digamos, cuáles son las partes, mirar la morfología. Pero cuando miré el primer pato, salió ese pene que es un pene absolutamente extraño. Me voy a volver acá un minuto. Right now? No? Hold on, Okay. I can advance, if not. No, I wanted to go back. Okay, oh, there it is. Aquí. Aquí.
Entonces, el pene de los machos es esta cosa larga que tiene una forma de espiral y es así como súper, parece como un tentáculo, qué sé yo. Y cuando yo vi este pene, la primera pregunta que se me vino a la cabeza fue, ¿y la vagina de la hembra entonces cómo es? Entonces, obviamente, ¿por qué me hice esa pregunta? Primero, porque ya había hecho disecciones de varias otras especies de pájaros que no tenían penes. Y había visto muchas vaginas y ya sabía que las vaginas son tubos, básicamente un tubito que se dobla y ya. Pero en ese momento yo dije, no hay manera, o sea, porque este pene es enorme, ¿a dónde va? Algo tiene que estar pasando en él. ¿Y por qué me hice esa pregunta? Bueno, por dos razones. Primero, porque soy mujer y tengo una vagina y entonces obviamente eso influencia el tipo de preguntas que yo voy a hacer. Pero también porque soy de una cultura, yo soy colombiana y en Colombia no hay muchos tabús con el sexo, ¿no? Sino es más bien una cultura muy tranquila, el sexo es algo que pasa y bueno, no es que estemos hablando todo el tiempo de sexo, pero lo aceptamos como una realidad de la vida que no tiene nada extraordinario. En cambio, hay muchas culturas en el mundo en donde uno ni siquiera puede decir la palabra pene o vagina, porque o sea, lo meten a la cárcel, lo que sea. Entonces, digamos que mi identidad como persona me influenció para que yo pudiera hacer las preguntas que terminé haciendo. Y eso es verdad en la ciencia completamente. Por eso es que la diversidad en la ciencia es tan importante. Porque todos los científicos somos seres humanos. No podemos dejar quiénes somos escondidos debajo del tapete. Y aunque se supone que tenemos que ser objetivos, siempre hay un sesgo que se deriva de quiénes somos como personas, ¿no? Entonces, cuando tenemos más diversidad en la ciencia, es que empezamos a hacer preguntas más interesantes. Porque cada uno de nosotros tenemos ideas diferentes. Entonces, bueno, ahí empecé a mirar a las hembras y casi muero, porque cuando hice la disección de las hembras, si tú miras una vagina de una hembra que no tiene un pene, o de una especie de patos donde el pene es chiquito, mira, la vagina es básicamente un tubo, ¿no? Pero si tú miras las vaginas de las especies donde los machos tienen penes grandes, son absolutamente complejas, son un laberinto, ¿no? Entonces resulta que esto ha evolucionado porque los patos tienen un comportamiento que hacen copulaciones forzosas a las hembras y las obligan a tener sexo, básicamente. Entonces las hembras han evolucionado una barrera morfológica que les permite mantener control de la inseminación. Y ellas le dan la paternidad de sus polluelos al macho que ellas han escogido, a su pareja, y no a estos otros machos que los van a forzar a reproducir, a parejas. Entonces, imagínate, después de que uno descubre algo así, ya no había forma de regresar, o sea, ya tenía, digamos que dos posibilidades. Una hubiera sido seguir mirando más y más a fondo los genitales de las aves, y la otra era pensar, wow, este descubrimiento que acabo de hacer fue increíble, y tal vez existen muchos otros ejemplos de ese tipo de complejidad en la hembras que simplemente no se han examinado. Y tal vez por ahí puedo hacer una contribución. Y eso fue lo que decidí hacer. Entonces, por eso es que empecé a mirar en todas estas especies de vertebrados. Muy buena contribución, no puedo decir. Gracias. Su trabajo ha recibido mucha atención en los medios. ¿A qué reacciona la gente y cómo usted responde? Pues la reacción realmente siempre ha sido súper positiva. Yo la verdad estaba como aterrada de la atención que este proyecto de los penes y vaginas de patos despertó en el público en general. Digamos que ahora hacen memes con eso, hay cartoons, salió en la televisión, en la radio, o sea, en videos en YouTube, o sea, estaba por todas partes, ¿no? Porque es interesante, o sea, es una historia de sexo y violencia. ¿A quién no le va a interesar, no? Y son patos, que todo el mundo conoce los patos, porque los tienen muchos en sus casas.
Entonces, todos esos factores pues hicieron que fuera una historia bastante visible. Pero en realidad la verdad es que las personas, los humanos tenemos un interés intrínseco en el sexo, queramos admitirlo o no. Entonces cada vez que publico uno de estos artículos, resulta que los periodistas quieren escribir sobre el tema porque así tienen más lectura. Pero es un arma de doble filo, ¿no? También. Porque también pues atrae otro tipo de atención que es, digamos, de las personas que son como, que no tienen el mismo nivel de comodidad, digamos, con referirse al sexo y hablar del sexo como cualquier otro proceso biológico. O sea, yo veo estudiar genitales igual que si estuviera estudiando el estómago o el hígado o lo que sea. Son órganos que tienen una función biológica importante y que tenemos que estudiarlos. Pero para muchas personas es un tabú completo, ¿no? Entonces, lo que esté por debajo del cinturón, olvídate, ahí tú no puedes mirar nada porque eso es, o eres tú una mala persona, bueno, qué sé yo, o sea, sí, te vas a ir al infierno, bueno, te van a pasar todo tipo de cosas, porque digamos que se dejan llevar de creencias que no son basadas en la realidad. ¿Cómo usted recomienda acercarse a esa gente que piensa que eso es tabú? A mi abuelita, que es bien católica, no le gusta hacer. ¿Cómo usted recomienda acercarme a hablar del tema? Pues que mira, uno nunca sabe. Después de que salió una historia de mi investigación en el New York Times, yo tenía una vecina que era bastante viejita, tenía, bueno, qué sé yo, 80 años o algo así. Y una vez estábamos afuera en la calle y estaban jugando, mis hijas estaban jugando en la calle. Y yo me puse a hablar con ella, entonces me dijo, oye, ¿viste en el New York Times que los patos tienen genitales rarísimos? Y yo, ¿qué? Porque yo nunca le había dicho a ella lo que yo estudiaba, porque yo asumí que como era una señora viejita, pues que iba a decir, ay, no, yo no quiero saber de genitales, pero resulta que ella fue la que me dijo a mí, ¿no? Entonces yo no asumo que las personas están o no están interesadas. Nunca me han echado de una fiesta, eso sí. Siempre tengo buen tema de conversación. Pero realmente yo cuando empiezo a hablar con alguien de esto, me dicen, bueno, ¿tú qué estudias? Yo no les digo, yo estudio en animales. Pero yo digo, no, estudio reproducción en animales. Ah, pero ¿qué estudias específicamente? Y ahí si la persona realmente tiene un interés en saber lo que hago, pues ya yo lo explico. Pero una vez que la persona entiende, digamos, la importancia fundamental de entender los genitales y cómo funcionan los genitales, o sea, nunca nadie me ha dicho, oh, eso es una pérdida de tiempo, o qué sé yo, todo lo contrario. Y quería poner esto acá, que fue una historia que salió en el New York Times, también a principios de este año. Half the world has a clitoris. Why don't doctors study it? La mitad del mundo tiene un clítoris. ¿Por qué los doctores no lo estudian? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los seres humanos la morfología del clítoris en las hembras se vino a descubrir en 1998. O sea, es absurdo realmente. Y no es a descubrir, pero a redescubrir, porque originalmente en los 1700 se habían hecho unas disecciones increíbles y habían descripciones muy buenas, pero ese conocimiento se enterró, porque no se veía como algo que se debía estudiar y que nadie debía aprender. De hecho, hasta los nervios, digamos, que van a la zona genital se llaman los nervios pudendos, que son como, digamos, las partes que nos causan vergüenza, ¿no? Que no debemos mencionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas mujeres que tienen disfunción sexual y los doctores no les pueden ayudar porque no sabemos nada de cómo funciona el clítoris, de cómo corregir problemas médicos, etc. Entonces, hay que estudiar este tipo de preguntas, ¿no? Es súper importante. 5. Okay. Okay. Pues, recientemente la investigación sobre el sexo y género se ha expandido. ¿Puede hablar sobre algunas de estas nuevas y emocionantes áreas de investigación? Sí, realmente ha sido bastante interesante y parte de la razón por la que se ha expandido es por la misma razón que yo te decía, que
la diversidad de científicos que están entrando a este campo. Ahora las generaciones más jóvenes, hay mucha más representación, por ejemplo, en la comunidad LGTB. Entonces, se han empezado a hacer preguntas de una manera muy diferente, que no habíamos pensado desde unas perspectivas diferentes. Por ejemplo, tratando de entender la evolución de la homosexualidad, que no es una rareza en la naturaleza, no es algo que es, oh, esa es la excepción, oh, qué extraño que se vea sexo homosexual. De hecho, el sexo homosexual se ha descrito en machos y hembras, se ha descrito en todos los grupos taxonómicos de animales, absolutamente todos. Entonces, cuando hay comportamientos así que son como tan generalizados, pues no podemos decir que son excepciones, ¿no? Se vuelven un poco parte de la regla. Entonces, esos estudios nos han ayudado a entender un poco más la importancia de realmente entender la diversidad de estrategias sexuales en la naturaleza. El género es diferente, ¿no? Porque el género es una construcción social que utilizamos los humanos. Yo no tengo ni idea del género de mis animales porque no les puedo preguntar y no me lo han dicho. Pero, por ejemplo, sí puedo darme cuenta que cuando estoy haciendo mis estudios, muchas veces he encontrado animales que son intersexo, que sus genitales no son típicos de sus gónadas, por ejemplo. Entonces, hice una disección de un pato que no tenía pene, simplemente no tenía un pene, pero tenía testículos y tenía plumaje de macho, pero no tenía un pene. Entonces, ¿qué es? Eso es lo que en biología llamamos intersexo. Hace poco, justamente en clase de anatomía, que compramos tiburones, que nos mandan tiburones como preservados para hacer disecciones en el laboratorio. Uno de los tiburones que me mandaron era una hembra, pensamos, no tenía los órganos intromitentes de los machos, y cuando lo abrimos, no era una hembra, era un macho, tenía testículos. Hemos encontrado muchos también, por ejemplo, cuando estudiamos las serpientes. En las serpientes la incidencia de intersex es muy alta. Y no sabemos por qué, no entendemos por qué. Entonces, lo que pasa es que muchas personas, ahora hay un diálogo impresionante de que el sexo es binario y la biología dice que el sexo es binario. La biología no dice que el sexo es binario. Binario quiere decir 1 o 0, que tú cabes en esta categoría o cabes en esta, y esa es todo el cuento. La biología no dice eso, la biología muestra que las características de los machos y las hembras son distribuciones que están una encima de otra, y que muchas veces es imposible de diferenciar el uno del otro. Y que hay una tercera categoría muy bien establecida, que son individuos que son intersexo, que tienen una cantidad de diferencias en su morfología que se deben a la complejidad de la determinación del sexo en biología. Entonces, esa idea de que solo hay 2 sexos es completamente loco, porque realmente no hay evidencia, digamos, que el sexo es binario. Bueno, quiero dar tiempo o preguntas para el público, ¿no? ¿No? Perfecto. Mejor forma de terminarlo no tengo. Vamos a agradecer a la doctora Patricia Rodríguez Benan de nuevo por su tiempo. Necesitamos más gente como tú en la Academia de la Ciencia. Estamos muy agradecidos por sacar su tiempo y hablar con nosotros de su investigación. Gracias por unirnos. Gracias a Brightwood Branch del Springfield, de la traducción, a la biblioteca por darnos el espacio, y gracias por el restaurante Mexi Rico por la comida deliciosa. Mexi Rico es un negocio pequeño familiar y ahora está recaudando dinero para mudar y abrir su restaurante en un nuevo espacio. Si es posible, para ayudar a Mexi Rico, donos usando el código jugar en la mesa. Esté atento a los correos electrónicos sobre nuestros próximos eventos en el otoño y eches un vistazo a nuestro sitio web para más información. Y si aún no lo ha hecho, no olvide completar nuestra hoja de registro para que podamos continuar brindándole cafés sobre los temas que desea escuchar. Gracias a todos por su atención. Gracias.